Bueno, hola a todos y a todas, y ahí me quedo. Bienvenido a una nueva instancia, entrevista de este gran movimiento ciudadano Unidos por Chile. Para mí es un honor que me inviten a manejar una entrevista. Habitualmente lo hace Ricardo Tuane, Ricardo Escobar y otros grandes entrevistadores, así que para mí es un honor. Donde otra vez tenemos a un invitado atómico, de verdad sorprendente. Yo he leído, ya verán, de nuestro invitado y es realmente sorprendente por las razones que ustedes van a escuchar. Tarek Yakaman Mahana. Él es un joven abogado de 27 años. El resumen es que es oriundo de Concón, lindo lugar, con gran vocación de servicio a los demás por todo lo que yo he podido leer. Hijo además de un gran colega, estábamos conversando recién, y amigo médico, Andrés Yakaman, sí, mucho mejor médico, urólogo, destacado que futbolista, eso se lo puedo decir fehacientemente. Así que, bueno, ahí jugábamos en el Estadio Palestino, en la Liga cuando éramos jóvenes, en ese mundo que yo creo que era mejor, porque era más sano y solo pensábamos en el deporte, el estudio, trabajar, divertirse, pero todo era más sano, pareciera que era un mundo más sano. Gran ser humano, la verdad, Andrés Yakaman, tu padre, Tarek. Tarek Yakaman Mahana es un activo gremialista, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad cuando él era estudiante, de la Adolfo Ibáñez en el 2014. Ya ese año electo como uno de los jóvenes líderes, 100 jóvenes líderes, y director de formación horizontal. Él nos podría decir después de qué se trata esto, pero muy vinculado a la formación y preparación de jóvenes. Bueno, jefe de campaña ya entrando al mundo político de Hernán Larraín como constituyente, jefe territorial de campaña de Ignacio Briones. O sea, ya a sus 27 años ustedes ven, es sorprendente lo que puede hacer un joven hombre. Podría ser mi hijo, yo a mi hijo los encuentro todavía muy jóvenes, niños. Sin embargo, miren lo que este candidato ya alcalde en las primarias municipales de Concón, las que perdió hace poco por muy estrecho margen, hoy ya candidato a diputado por el Distrito 7, y por eso yo tengo muchas ganas que ustedes lo conozcan. Y yo de verdad, por lo que he conocido y leído de Tarek Yakaman, es un gran joven hombre, portador de una discapacidad, él nos contará, muscular, que nunca lo ha frenado, al parecer, al contrario, más bien lo ha fortalecido. Así que podría hablar mucho rato más de lo que he leído de ti, distinguido Tarek. Pero bueno, hola, primero te saludo, ¿cómo estás? Nosotros estamos contentos de escucharte, sobre todo a ti, a un joven como tú, como dices, 100% capacitado, me gustó ese eslogan, lleno de fuerza, de talento, que tanto se tiene hoy día en la política, pasión, que es muy importante, formación, o sea, sólida, que en los jóvenes, sobre todo en los que estás postulando hoy día cargos tan importantes, se extrañan, porque no existen. Y un cupo a parlamentario, ¿no es cierto?, que me da esperanza. A mí nos debería dar esperanza a todos. Hoy en el Parlamento y los parlamentarios están con bajísima aprobación ciudadana, y algo tenemos que hacer, y quizás que postulen gente con talento joven y que proponga cambios como tú, llenan de esperanza. Así que hola Tarek, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Miche, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a todos los que nos están escuchando y tienen la paciencia de seguir en la conversación. Me presentaron muy bien, orgulloso de las palabras dedicadas a mi papá. Para mí mi papá ha sido importantísimo en mi vida. Tú lo decías, mi papá es un deportista, excesivo deportista, le encanta el fútbol, el tenis, el deporte que sea. Yo en cambio también lo mencionaba, yo tengo mi discapacidad, yo nunca he podido practicar ningún deporte, pero mi papá durante toda mi vida se encargó de que yo no dejara de probar ningún deporte, hiciera como lo hiciera, bien, mal, pero que estuviera, que probara, y eso a uno le va dejando unas enseñanzas tremendas, y que hoy día me tienen donde estoy. Lo primero que te enseña es resiliencia, saber caerte, llevantarte, que te peguen, levantarte, y tener muchísimo cuero chancho para poder seguir el camino. Así que las palabras para mi papá, que ha sido un tremendo aporte y acompañamiento en mi vida, se agradecen muchísimo. Yo sé que nos está escuchando, así que les va a estar igual de agradecido. Saludo, y paralelo. un saludo para él. Se lo vas a dar cuando uno escucha hablar, para ir lentamente entrando en tema, a un joven como tú, que primero valora la familia, tu padre, lo respeta y lo admira, donde hay una escuela familiar. Además tuviste la suerte de tener talentos mentales, intelectuales, capacidad cognitiva para aprender,
Y además no solamente cognitivas, sino que tienes destrezas emocionales, humanas, que te han permitido caminar en la vida académica, en la vida del bien, en la vida correcta, formándote, preparándote y con un buen trabajo social en terreno. O sea, es un lujo, sería un lujo independientemente de tus ideologías que le puedan gustar a uno más que a otro y todo. Es un lujo tener hombres jóvenes, sanos como tú, postulando a cargos de alta responsabilidad, porque al final en Chile yo creo que está perdido el sentido común. Mira lo que pasa en el Parlamento hoy día, Tarek, y te quería preguntar eso entrando un poco, después nos contarás cuáles son tus proyectos, pero mira, tan desacreditado como decía yo el Parlamento, ¿ah? Muchos de nuestros parlamentarios claramente hoy día votan leyes con finalidades electorales puras, ni hablar la acusación constitucional, el indulto, ¿no es cierto? Ni hablar, digamos, de los temas del cuarto retiro. O sea, ahí no hay nada de interés país en muchos de ellos, sino que están con la calculadora electoral. Y eso tenemos que erradicarlo. Por eso que es importante tener gente joven como tú que de verdad quiere entrar para aportar y no para aportarse. Bueno, tú lo decías al principio, sentido común. Se ha perdido muchísimo y se resiente y todo el mundo lo tiene claro, tú lo decías, los niveles de aprobación. Yo tengo 27 años, esta es mi primera candidatura parlamentaria, sí fui candidato en las primarias de alcalde, perdimos por 80 votos, no se podría decir que tengo una vía dependiente de la carrera política, pero sin embargo ya en la calle me gritan ladrón, estafador, corrupto, no quiero saber nada de ustedes, etcétera, y está bien merecido para la clase política. Si lo cierto es que llevan muchísimo tiempo haciendo las cosas mal, llevamos muchísimo tiempo haciendo las cosas mal. Se culpa al sistema económico como si fuese el gran culpable de todos los males que estamos teniendo hoy día. El gran culpable es el sistema político, son los políticos. Sí. Y no hay que perderse en eso. Y se ha visto en los últimos 2 años exacerbado tremendamente. Lo hemos visto en la calle, ¿cierto? Y la reacción de los políticos frente a todo lo que está ocurriendo. La incapacidad de aplicar sentido común y la excesiva capacidad para leer Twitter, para leer Facebook y creer que esa es la representación ciudadana, como si eso fuese ir a escuchar a la gente, reflexionar, ¿cierto? Estamos frente a una escasez de reflexión, una falta tremenda de sentido común y un hambre de una clase política que está emergiendo, ¿cierto? Un hambre de refundacionismo tremendo, de creer que estos 200 años de historia democrática que tenemos en el cuerpo en Chile no sirven de nada o no valen la pena. Cuando lo cierto es que lo que tenemos que estar es orgullosos de los 200 años de historia democrática que cargamos, orgullosos de cómo hemos avanzado. Si estamos hoy día aquí pudiendo hacer los cambios que podemos hacer, es gracias a esos 200 años, no a pesar de esos 200 años. Y, como todo en la vida, hacerse cargo de los errores y ver cómo avanzamos. Pero avanzar con sentido común. Yo no sé si tú leíste bueno, yo creo que la leíste, sí o sí, la entrevista que le hicieron a De Polo, ¿cierto? El candidato a senador por la Metro. Que hablaba de que vamos a hacer los cambios, por eso hay que le vamos a meter inestabilidad para hacer los cambios. Patético, o sea, aunque se retractaron, fue patético eso. O sea, lo perdido que tiene que estar. Pero fíjate, cambio, Tarek, perdón que me mantenga en el punto, pero el cambio es la estabilidad. El cambio es que la familia tenga la estabilidad para poder desarrollarse, que el emprendedor tenga la estabilidad para pisar fuerte el día siguiente y saber que no se va a caer su emprendimiento porque sí. Ese es el verdadero cambio, no la inestabilidad. Entonces, la pérdida del sentido común nos termina nublando y llevando al país a lo que estamos viviendo hoy día. Fíjate que se unió ahí Ricardo Toane, que es el líder natural de este movimiento, Unidos por Chile, y te manda mucho salud y te felicita desde donde está ahí en su posición. Pero fíjate, Tarek, que solamente una cuña para dejarte exponer todos los puntos que nos interesa escuchar. Claro, se perdió el sentido común y la culpa, tú dices, es de la clase política, pero también tenemos una gran responsabilidad de las comunicaciones y del periodismo, que ahí también son culpables, ¿no es cierto?, de que hay periodistas que en las manifestaciones ven manifestaciones pacíficas ahí donde hay violencia absoluta, por ejemplo. Y entonces, claro, van creando una opinión y una posverdad al respecto de las cosas que nos tienen también complicados. O sea, que hay responsabilidades bien compartidas también con la prensa, ¿eh? Y ese es un tema que yo sé que a ti te interesa y yo de verdad creo que es un gran responsable de lo que estamos viviendo. Además de las redes sociales, fake news y todo eso que nos tiene absolutamente atrapados. Ese es nuestro cuello de botella hoy día. Comparto completamente, yo creo que hay un montón de responsabilidades, no hay que particularizar, ¿cierto?, en una o en otra, pero la labor que tiene la prensa, ¿cierto?, es informar, no desinformar, es tratar de ser lo más objetivos posible, no tan subjetivos, y creo que hemos tendido a
a creer que el periodismo político es manifestar postura, y lamentablemente la postura, ¿cierto?, no ha sido necesariamente la más objetiva o la más real, y cuando hemos tenido episodios como los que vivimos desde el 18 de octubre del 2019 en adelante, el periodismo construido, ¿cierto?, a levantar la voz, no en pro de las instituciones, sino de lo que hablábamos antes, en pro de esta inestabilidad, en pro de mermar lo que hemos construido, ¿cierto?, de no reconocer el pasado que hemos vivido, el camino que hemos hecho. Y perdón que vaya un poco atrás también, nosotros llevamos tiempo, y lo digo como quienes creemos en la idea de la libertad, regalando la cancha. Y uno de los espacios en los que hemos regalado la cancha, que hemos entregado el espacio, ¿cierto?, es en las universidades, en las facultades, puede ser incluso en la facultad de periodismo, ¿cierto? El no estar presente ahí peleando por los centros de alumnos, por las federaciones, buscando liderazgo, ¿cierto?, introduciendo nuestras ideas ahí donde se cultivan las ideas. La universidad es el espacio para cultivar las ideas, para hacerlas crecer, y no puede ser de ninguna manera que nuestras ideas, aquellas que le han dado prosperidad también al país, no estén en esos espacios que son fundamentales para la historia de Chile. Tú lo señalabas antes, claro. Yo me he dedicado estos últimos años, ¿cierto?, como director de formación en el Centro de Estudio Horizontal. Mi principal labor era buscar liderazgo universitario, hacer la pega, ¿cierto?, de que los jóvenes quisiesen involucrarse en política y que cuando lleguen a ser profesionales tengan una visión amplia de lo que es Chile, de lo que es el mundo, de las ideas que componen nuestra realidad, ¿cierto? Porque nosotros somos parte de un sector que lo hace muy bien en la academia, lo hacemos muy bien en la academia, tenemos sin lugar a dudas los mejores estudios, los mejores resultados, hemos comprobado que nuestras ideas funcionan, pero tenemos escasos liderazgos o malos liderazgos, y tenemos que ir a buscarlos ahí. O sea, si tenemos problemas en la prensa, ¿cierto?, si tenemos problemas con las posverdades, bueno, entonces vayamos a buscar ahí donde se cultivan los futuros profesionales y hagámonos cargo desde el inicio. Esa es la labor a la que me traté de dedicar yo, luego de que, bueno, tú lo decías también, a mí me tocó ser presidente de la Federación de Estudiantes de mi universidad, y uno está súper solo. Uno ve a las personas de izquierda, ¿cierto?, los presidentes de izquierda muy acompañados, con financiamiento para poder recorrer Chile, apareciendo en prensa, ¿cierto? Y nosotros éramos en esa época 2 presidentes o 3 presidentes de centro derecha, ¿cierto? Nosotros, la Federación de Talca, la Finisterra, y sería todo. Entonces, es verdad, se abandonó, Tarek, fíjate, a nivel de educación, claro, justamente porque los muchachos se dedicaron, y nos dedicamos a estudiar, 24/7 a prepararnos para ser buenos profesionales, y abandonamos el gremialismo. Muchos de nosotros, no es el caso tuyo, no es el caso de Ricardo Tuane, pero son personalidades y personas excepcionales, ¿no es cierto?, que tienen esta doble militancia que muchas veces es difícil si tú querés sostener, digamos, un buen nivel académico. Y bueno, después, evidentemente, nos dedicamos a trabajar en Chile durante 30, 40 años para sacar este país adelante, agregarle valor y posicionarlo ahí donde yo creo que realmente está, no donde cree la izquierda que está. Yo creo que este es un país excepcional que nos estamos farreando, ¿no es cierto? Porque los números son súper claros y lo demás son puras figuras teóricas y lindas promesas y populismo, pero la realidad son los números, y gracias al trabajo de muchos de nosotros, este país lo quiere. Entonces abandonamos justamente la educación y la izquierda no, al contrario, se dedicó a eso. Tú tienes mucha razón. Tarek, te quería preguntar para que la gente sepa, tú eres candidato, Tarek Yacamán Mahana, joven de 27 años, abogado talentoso, candidato a diputado por el Distrito 7, que en general el Distrito 7 es Concón, Valparaíso, Viña, Isla de Paz, o sea, Rapa Nui, mejor si no se van a enojar con nosotros, Rapa Nui. ¿Qué más? ¿Qué más conforma son 12 el comunas. Distrito 7? Son 12 comunas, un distrito muy, muy grande, con un padrón de 880.000 personas, más de 1 millón de habitantes. Son todas las comunas que componen la costa de la quinta región, casi toda la costa, ¿cierto? Desde Concón hasta Santo Domingo, y por lo tanto es Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Casablanca, San Antonio, Santo Domingo, Juan Fernández, Rapa Nui. Es un distrito muy, muy grande. Hay mucho trabajo que hacer, ¿cierto? Es un distrito también que fue sumamente complejo en la última constituyente. No olvidar que esta es la región de Mundaca, ¿cierto? Es uno de los epicentros de la lista del pueblo. Le fue muy bien acá al Frente Amplio, le fue muy bien a la lista del pueblo. Aquí, hoy por hoy, tenemos 2 diputados que son del Frente Amplio, ¿cierto? La Camila Roja y Jorge Brito. Hay una, ¿cierto? Si los resultados son parecidos a los de la constituyente, podrían crecer aún más en este distrito. A diferencia de lo que ocurre en otros,
son pocos los incumbentes en esta carrera. Van esos dos que yo le decía, el Frente Amplio se repostulan, y Andrés Celis de mi coalición, ¿cierto? Entonces, hay 5 que no se repitieron el plato porque no podían o porque no quisieron, pero está abierta la cancha para poder ir a buscar un espacio. Y estoy seguro de que esta vez, y espero, no sé cómo lo ves tú también, Miche, yo siento que el péndulo está por las ideas de la libertad en esta vuelta. Yo siento que tenemos una oportunidad de que nuestras ideas ganen. Me han tildado ¿cómo se llama?, de optimista hartas veces en cuanto al escenario nacional, pero no puedo sino estar optimista con respecto a lo que uno siente en las calles. Yo creo que vamos de vuelta. Yo lo decía también al inicio, me tocó el año pasado, en esta misma fecha, ser candidato a alcalde, luego me fui de jefe de campaña de Hernán Larraín para la Constituyente por el Distrito 11, después me fui por jefe territorial para Ignacio Briones. O sea, llevamos más de un año trabajando en terreno, y lo cierto es que se siente muy distinta la calle. Yo creo que verdaderamente tenemos una oportunidad, ¿cierto?, de demostrarle a Chile, con buenos candidatos, de que desde las ideas de la libertad, desde la centroderecha o la derecha, podemos renovar el país con cambios fuertes, drásticos, pero a través de la estabilidad, a través de la confianza, a través del progreso. Oye, Yo creo que ¿qué la duda ciudadanía cabe, Tarek? de Sí, 2 qué duda años muy duro. cabe. Sí, pues. Qué duda cabe, Tarek, que aquí hubo un movimiento ciudadano, ¿cierto? Un estallido que en el fondo fue una catarsis por deseos de tener un mejor país. Y yo creo que todos tenemos que comulgar con esa idea, porque efectivamente había muchas cosas que cambiar. Pero de ahí al totalitarismo, ahí a perder nuestras libertades, ahí a comprarse un modelo de izquierda radical, muy ligada al Partido Comunista, de ahí a aceptar la violencia y la manifestación revolucionaria para lograr objetivos, como incluso gente tan inteligente cognitiva, pero muy sesgada ideológicamente, como el constitucionalista Atria, ¿no es cierto? Dice que la verdad, el primer movimiento del 18 de octubre del 2019 debió ser así violento, porque eso fue lo que permitió los cambios. Cuando hay personas que piensan así, evidentemente hay una parte importante sensata o más sensata del país que cree definitivamente que ese no es el camino. Y yo creo que tú tienes razón, hay mucha gente que está asustada solamente por el estado de pérdida, el estado de derecho, de la violencia tremenda con la que están colocando los puntos en nuestro país hoy día. Hay gente que cree que esa es la fórmula, crear inestabilidad, como dice De Polo, y eso la verdad que yo creo que la mayoría del país no lo quiere. Fíjate, Tarek, que es importante porque hay gente muy joven, como te ves joven, que hace preguntas y que, bueno, los jóvenes son importantes. Dentro de las preguntas, fíjate, que tengo acá de algunos jóvenes, fíjate que tengo uno que dice algo que siempre nos llama la atención a todos. ¿Ah? ¿Por qué jóvenes como yo, dice, más bien afortunados, de donde nacimos, con estudios universitarios, sin muchas restricciones, con facilidades, con futuro claro y tranquilo, ¿por qué hay jóvenes como yo que son antimodelo de libertad y de desarrollo y lícitamente votan por Boric? ¿Qué los atrae? ¿Cuál es la razón? ¿Hay alguna explicación? ¿Hay alguna explicación realmente? Me encantaría tener la respuesta a cabalidad. Yo creo que esto es un trabajo largo. Lleva mucho tiempo trabajando, ¿cierto? Y adaptando el discurso, el negocio a las personas de mi generación. En la época universitaria, yo te decía, entraban con algunas causas, la causa medio ambiente, la causa animalista, la causa de la diversidad, ¿cierto? Con eso entraban, se metían con un buen discurso abierto, amplio, ganaban los espacios y luego mostraban su verdadera cara. Lo hemos visto también suceder hoy día a nivel de política adulta, ¿cierto? Entran de mucha política de la identidad, vamos a pelear por una salud más digna, vamos a pelear por un sistema de salud que nos incluya a todos, llegan a la convención constituyente, vemos que todo era mentira, se les cae el disfraz y aparece el logo detrás de la OEF. A mi generación, de quienes como yo hemos tenido privilegios, el privilegio de poder estudiar bien, el privilegio de tener una buena familia, el privilegio de ir a una buena universidad, se ha trabajado mucho el sentimiento de culpa, como si la responsabilidad social o la responsabilidad con el otro tuviese que ver algo con la culpa, el por qué me tocaron estos privilegios, o como me tocaron estos privilegios, bueno, entonces a otro no le tocaron, soy responsable de los otros. Y nosotros no hemos sabido hacerle frente al sentimiento de culpa con el sentimiento más grande, que es un sentimiento de responsabilidad.
si es que efectivamente tenemos una sociedad que es desigual, en el término que quieran entenderlo, desigual en oportunidades de mi perspectiva de ver, bueno, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para con el otro. Eso no significa que tengamos que optar por un camino como el de Boric, de repartir la riqueza, y la riqueza que tenemos hoy día, ¿cierto? O de expropiar, o de buscar sistemas como los que plantea ahora, ¿cierto? No ser dueño de nuestras cotizaciones previsionales, sino que implica la responsabilidad simple, ¿cierto? De que si tenemos una torta de este porte hoy día, hacerla crecer y que le llegue a más personas, ¿cierto? El trabajo, como lo hemos hecho en Chile a lo largo de la historia. Mi generación se niega a reconocer los avances que hemos tenido porque solo están centrados en lo que tenemos hoy día, en cuál es la realidad que tenemos hoy día. Ven la pobreza de hoy día y se sienten culpables por la pobreza de hoy día. Pero la pobreza que tenemos hoy día es muy distinta a la pobreza hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. Y hacer el camino, recorrer, entender la historia, te va a llevar a comprender que el camino para sacar adelante este país es la libertad y no lo que quieren, ¿cierto?, imponer a través de la vía de Boric, del Partido Comunista, de lo que hemos estado viendo. Fíjate que, Tarek, me parece muy bien, y siguiendo un poco en estas preguntas que nos hacen gente joven, muy atenta a tu proyecto y a lo que tú puedes aportar. Se repite mucho la pregunta en la educación, porque finalmente hay algunos temas que yo sé que tú manejas muy bien y que seguramente tienes programas, están los temas que le interesan a la juventud en general, que son los temas medioambientales, ¿no es cierto? Los temas de la protección del medio ambiente, que es un temazo ese y que por Dios que nos toca fuerte, y hoy día está la COP y está, ¿no es cierto?, todos los temas de la escasez hídrica, y esos son temas que interesan, la biosustentabilidad, etcétera, y está el tema educativo también. Y en ese tema te quería preguntar, porque hay muchas preguntas, ¿qué piensas tú de la libertad de enseñanza, la educación pública, privada? ¿Qué modelo de educación te parece mejor? Si es que hay uno mejor, ¿crees en los colegios y la educación privada que debe seguir? ¿Qué opinión tienes al respecto de esto? Que finalmente, fíjate que uno, si quisiera un país mejor, simplemente yo, por lo menos, no cambiaría nada de lo que funciona, sino que me aseguraría finalmente que todo chileno que nace en nuestro país tenga el derecho a una educación de buena calidad, a una salud de buena calidad y una vida digna. De ahí en adelante, bueno, por favor, tiene que haber diferencias, hay diferencias, y si esas son parte de la humanidad, es como está hecho el mundo. ¿Qué piensas tú al respecto de temas de educación? Yo estoy a favor de que exista, ¿cierto?, el derecho de los padres de elegir preferentemente la educación para su hijo. Estoy a favor de que exista la educación Claramente. privada. Estoy a favor de que haya también, de que exista una educación estatal en la medida que compita, ¿cierto?, con la educación privada. Yo creo que, lo decías antes, para mí la mejor política pública no es aquella de la que depende más gente, sino aquella de la que deja de depender más gente. Lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, es que el Estado poco a poco tenga que administrar menos cuestiones y que el privado pueda hacerse cargo, ¿cierto?, de buena manera, de manera consciente, de manera real, sin engaños, sin corrupción, de los problemas sociales y hacerse parte de esto. Y cuando uno habla de educación, hay dos argumentos que para mí son fuertes en esto de la libertad de educación. Uno, cada familia, cada persona es libre de escoger el camino que quiere recorrer él, sus hijos, ¿cierto?, y quienes componen el núcleo familiar. Es decir, que a uno le gusta un modo de educar y puede, ¿cierto?, acceder a esto, bueno, que lo haga. Eso es lo primero. Nosotros tenemos libertad y esa libertad también está en cómo nos educamos, en cómo crecemos, en cómo avanzamos. Y lo segundo es, lo cierto es que hoy por hoy nuestros colegios particulares subvencionados, los colegios que es cierto que están en unión con el mundo privado, tienen mejores resultados que los colegios municipales. Entonces, ¿por qué vamos a bajarle, cierto, la calidad a lo que hoy día funciona, como decías tú? ¿Para qué vamos a quitarle los pies a lo que hoy día funciona? En vez de, perfecto, vamos a hacer el esfuerzo entonces porque la educación municipal sea igual de buena que la privada. En vez de centrarnos en equiparar para abajo, equiparemos para arriba. Para mí esos Por son los Dios dos que grandes claro, argumentos en pos de esta línea. pero Dime. ves tú que a tus 27 años predomina la sensatez por sobre la ideología, porque finalmente, ¿para qué destruir lo que funciona si hay que cambiar y refundar lo que está mal? Entonces, claro, la educación privada funciona, la podemos fortalecer, mantener y mejorar la educación pública, evidentemente, ¿ya? Y mira tú lo que han hecho con la educación pública, mira lo que hicieron con el Instituto Nacional, lo destruyeron, ahí donde realmente en estos liceos bicentenarios o estos liceos emblemáticos ya no existen, evidentemente. Mira la salud.
La salud privada funciona, mejor, peor, la podemos cambiar, evidentemente, los precios de los medicamentos, que son excesivos, podemos hacer muchos cambios, pero ¿para qué vamos a torpedear la educación privada? O sea, la salud privada, mejoremos la salud pública. Pasa lo mismo con las pensiones, ¿no es cierto? Que otro tema que a lo mejor va a querer comentar, ¿no es cierto? Si finalmente la AFP en sí han manejado bien, hay otros problemas con la AFP, es mala la pensión, pero no es culpa de la AFP, si la rentabilidad que ellas nos han propuesto en el tiempo es buena y finalmente la plata no se la habían robado, ahí estaba, mira tú lo que pasaba con los retiros, al toque estuvieron los dineros. Entonces finalmente, claro, esta cuestión refundacional de la izquierda dura, sesgada, ¿no es cierto?, es destructiva nomás, no aporta mucho. Al respecto de la educación, completamente de acuerdo en la tuición de los padres. Mira tú este proyecto, ¿cómo se llamaba?, de educación sexual, que por suerte fue rechazado, el ESI, ¿no es cierto?, la educación sexual integral, donde yo me acuerdo, digamos, uno de los ítems que a mí me sorprendió mucho, educación sexual a niños desde los 2 años. O sea, desde los 2 años. Pero ¿qué es eso? No es sensato. No tiene sentido común. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, me encanta tu planteamiento, digamos, y al respecto de ese tema. Me Tarek, gustaría detenerme un dime, poco sí, en lo que dale. decís tú, salud. Es un gran ejemplo, salud. Y es un gran ejemplo, yo siempre digo, hay una izquierda muy extrema, ¿cierto? Que lo único que quiere es que el Estado recaude más, que el Estado recaude más, que el Estado recaude más. Mi respuesta es, perfecto, si es que queremos recaudar más, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que con lo que tenemos hoy día estamos haciendo lo mejor que podemos. Con lo que tenemos hoy día lo estamos administrando bien, estamos optimizando bien y estamos entregándole buenos resultados a la ciudadanía. Pero lo cierto es que nosotros estamos recaudando, el presupuesto no es un presupuesto chico, pero lo aplicamos más, optimizamos mal. Hoy día Chile pierde 2 puntos del PIB en optimizar mal. O sea, estamos perdiendo una montonera de plata solo por optimización o por errar en cierto la ejecución de los recursos. Un ejemplo que es salud. Pasamos de Bachelet 1 de Piñera 1 a Bachelet 2 y cambiamos el 80% de los directores de hospitales públicos. Pasamos de Bachelet 2 a Piñera 2 y volvimos a cambiar al 80% de los directores de hospitales públicos. ¿Qué tiene que ver el enfermo con el gobierno de turno? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero es tanto el aparataje político, el pituto, la corrupción, el cuoteo que está encaramado, ¿cierto?, en nuestro sistema, que al final de cuentas preferimos no poner a los mejores necesariamente, sino que poner a las personas que tenemos cerca, que son cercanas, que son amigas, que son correligionarios, ¿cierto?, de lo que nosotros pensamos, y eso puede llevarnos nos ha llevado a no tener los mejores resultados. Salud es el presupuesto, es el presupuesto más, o sea, eso es lo que más gastamos a nivel país. Tenemos que preguntarnos si es que hemos tenido aumento en los últimos años en salud, por qué no hemos tenido reducción en la lista de espera, por qué no estamos mejor, ¿cierto?, en calidad de nuestros servicios. Antes de preguntarse cuánto más tenemos que gastar, preguntémonos cómo podemos hacerlo mejor con lo que tenemos. En una casa, si es que el niño uno le pasa la mesada al niño, ¿cierto? Es un ejemplo, es una metáfora, por favor no se lo tomen al duro, ¿cierto? Pero si uno de los niños tiene una mesada de 1.000 pesos y se gastó de los 1.000 pesos 800 en dulce y 200 en libros de texto, el próximo mes yo no le voy a pasar 800 pesos más para que se lo gaste en libros de texto. Lo que le va a decir es, bueno, cómprate menos dulce y más en libros de texto, si es que es lo que quería hacer. Si tú lo haces bien, yo estoy dispuesto a darte más. Si es que no te alcanza para los libros de texto, bueno, nosotros te damos más. Pero si no me demuestras que lo puedes hacer bien con lo que te estamos dando, no hay razones para poder subir, para seguir subiendo, ¿cierto? Ese es mi planteamiento. Hoy día nosotros tenemos un aparataje institucional enorme, burocrático, que cada vez que entra un gobierno, entran 3.000 funcionarios y se reparten 3.000 cargos entre los partidos políticos. Demuéstrame que puedes hacerlo mejor y después pensemos si es que tenemos que gastar más, tenemos que invertir más desde el mundo privado hacia el mundo público. Pero antes de eso, no, el político, la institución, que hoy día está con una aprobación por el suelo, tiene que demostrarle a la ciudadanía que es capaz de responder al encargo, a la responsabilidad que le han dado. Muy cierto, Tarek, además que eso de eficientar el sistema es una necesidad. Por ahí hay un candidato, ¿no es cierto?, que habla mucho de eso, ha sido criticado, pero yo encuentro toda la razón. Hay que eficientar el sistema y también respetar las continuidades. O sea, un director de hospital, evidentemente, muchas veces uno pensaría como un embajador, ¿no es cierto?, que está haciendo bien la pega afuera, ¿por qué lo vamos a cambiar? Solamente porque cambia el gobierno de turno por el cuoteo. Famoso cuoteo, digamos, que se entiende, pero la verdad que se explica mal. Así es. Yo que trabajo en salud te puedo decir igual que nuestros
sistema de salud público con alianzas público-privadas muy exitosas, funciona bastante bien en lo que es técnico profesional puro. Andrés, tu padre, te lo podrá decir. Si el problema de nosotros es la oportunidad de la atención muchas veces, ¿no es cierto? Y lograr el hito de las coberturas diagnósticas y terapéuticas cuando se necesitan. Pero lo que se hace en los hospitales hoy día es bastante mejor que lo que se hacía muchos años atrás. En eso el Plan Auge ha sido muy exitoso en resolver problemas importantes de salud de la ciudadanía. Y yo te quiero decir que en el hospital donde yo trabajo atendemos a muchos chilenos muy necesitados de salud y a muchos venezolanos inmigrantes en las mismas condiciones. O sea, quiere decir que este país no era tan malo, ¿ah? Que finalmente, eso te digo, yo lo pongo como ejemplo, ¿ah? Que venezolano, un pueblo muy querido, ¿cuántos son? 500.000, 600.000, 700.000, de esos un montón trataron de quedarse en el camino, ¿no es cierto? En Perú, en Ecuador, sin embargo, resultó imposible desarrollarse ahí. Llegaron a Chile, a este país que es tan malo para algunos, donde han podido instalarse. Muchos de ellos en buenas condiciones, otros en malas. Y ese es un tema también, yo te quería preguntar un poco, ya que nosotros somos hijos de inmigrantes, pues inmigrantes paisanos, a orgullo, ¿no es cierto? Que llegaron a este país hace tiempo atrás, a puro trabajar y agregar valor, hablando apenas en nuestro idioma, y con camiseta puesta, a sacar adelante a su familia, arrancando allá de problemas mayores, de las persecuciones religiosas y otras más. Y con esa visión del inmigrante que llevo acá y que hoy día somos todos chilenos y con orgullo, de descendencia palestina, siria, libanesa, árabe. ¿Y qué piensas tú de la inmigración hoy día como tema así macro? ¿Ah? Que es un temazo. A ver, tú lo decías bien, este es un país de inmigrantes, ¿cierto? Inmigrantes que a lo largo de la historia han venido a aportar, a ayudarlo a ser grande, a crecer, a ponerle talento, a ponerle esfuerzo. Bueno, tu familia, mi familia, mis abuelos llegaron aquí algunos a recreo, ¿cierto? A vender hilo puerta a puerta en una cajita de zapatos. Poco a poco fueron creciendo, a tener un local o lo que fuese el camino que quisieran hacer. Recién acabo de estar en Santo Domingo con una familia de apellido Sadi, que ellos eran palestinos, habían estado refugiados en el Líbano, Arabia Saudita, perdón, en Dubái, luego terminaron aquí en Chile hace más de 30 años, hicieron su negocio, ¿cierto? En fotografía, fueron creciendo poco a poco, de puro esfuerzo, han sacado su familia adelante y lo hemos visto también en los últimos años con familias venezolanas, familias colombianas, peruanas, que han venido al país, han hecho su camino, han aportado y han ayudado a que este país sea más grande, han ayudado a que este país sea más próspero, etc. Pero los últimos años, por el contexto que está viviendo nuestra Latinoamérica, lo que está pasando en Venezuela, la irresponsabilidad del gobierno venezolano, la crisis por la que están pasando, están viviendo y su incapacidad de reconocerlo, ¿cierto? Hemos tenido una migración que es mucho más grande, que está descontrolada en algunas medidas, porque nuestras fronteras, ¿cierto?, no son cerradas, tenemos fronteras abiertas. Somos un país que nunca había tenido un problema de este tipo en esta materia, de que hoy día se enfrenta a una realidad distinta. Y si queremos enfrentar una realidad distinta, necesitamos medidas distintas. No hay ningún problema con que vengan inmigrantes, lo dijimos una y otra vez, ¿cierto? Este es un país de inmigrantes. Pero si lo vamos a hacer, hay que hacerlo por la vía regular. Hay que establecer claramente cuál es la vía regular, cuál es el camino para poder, ¿cierto?, ingresar al país, cómo y cuáles son las pautas, cómo se pueden incluir, cómo también nosotros podemos darle un buen recibimiento, recibirlos de brazos abiertos, que tengan que estar acostados en la plaza en el norte, que les hayan quemado sus cosas. Eso no es digno, no. Ninguna familia merece eso, ¿cierto? Exponerlos a eso. Y si no queremos exponer familias a eso, a esa realidad, si no queremos que vuelvan a ocurrir esos casos, bueno, tenemos que establecer cuál es la vía correcta de hacerlo. Nosotros tenemos puertas de entrada al país y esas son las puertas de entrada que hay que respetar. Y nosotros, desde el gobierno central, desde las autoridades, la clase política, tomar esto y hacerse cargo del problema, no oídos sordos, ojos ciegos, ¿cierto? Darnos cuenta de que tenemos un problema en esta materia y que tenemos que poner cartas en el asunto, una política pública decente para hacerse cargo en materia de inmigración, con respeto, siempre con respeto, con entendimiento, con conciencia. Yo creo que nadie en su sano juicio quiere echar a la calle a nadie en su sano juicio quiere rechazar a alguien por rechazarlo, no. Pero nosotros tenemos responsabilidades también de velar para que quienes estén dentro del país puedan vivir su vida tranquilamente, para que quienes entren al país entren de buena manera y entren también a aportar, que eso es lo que queremos todos. Nosotros estamos peleando por sacar un país adelante,
y felices de recibir gente. Oye, Necesitamos crecer. comparto 100% tu claridad. Qué agradable escuchar a Tarek Yacamán Mana, lo recuerdo, está siendo entrevistado ahora por Unidos por Chile, él es candidato a diputado del Distrito 7, para que lo comenten y lo difundan y que lo apoyemos, porque la verdad que estos son los políticos del presente y del futuro. 27 años con esa claridad y tu sensatez y tu preparación, Tarek, que eres un lujo. Mira, de verdad hay hartos temas que estamos conociéndote para que la gente te conozca y en tus posiciones. Otro tema que sale de la juventud, sobre todo, pero que inquieta al país porque nos tiene coaptado, la droga dura, el narco. Pero ¿qué te parece el tema de la droga en general? Que nos preguntan mucho acá, el tema de la legalización de algunos productos. Eh, ¿Qué te parece el tema de las libertades al respecto del consumo? De la marihuana. ¿Tienes alguna idea al respecto de cómo esto poder normarlo mejor? Porque se nos escapó de las manos. Efectivamente, desde el punto de vista del narco y narcoterrorismo, ese es un temazo, que ya somos un país donde está instalado esto. Y lo otro, el exceso del consumo de marihuana. Y hoy día la marihuana tiene algo más que marihuana y de repente son tan adictivas como la cocaína. Y sin embargo, nuestros muchachos adolescentes, como una forma de divertirse, aparte del copete en exceso, es la marihuana en exceso. Y bueno, pues eso produce daño, y eso se lo puedo decir yo como médico, te lo puede decir tu padre, la gente que sepa, eso produce daño mental e impacto cerebral en el aprendizaje y deterioro que es irreversible en la juventud. Esa es una postura médica mía, pero y es radical. ¿Pero qué piensas tú del tema de drogas en general, Tarek? Aquí, este es uno de los temas que más me gusta. Yo hace unos años, hace 3 años, con un grupo de jóvenes universitarios partimos un proyecto que se dedica a prevenir el consumo de drogas en menores a través del deporte, la ciencia, la cultura. Yo creo que si nosotros le vamos a luchar el campo, le vamos a hacer frente a la droga, al consumo, tenemos que hacerlo por la vía de la prevención, y esto es con más herramientas que con armas. Eso tenemos que tenerlos claros. O sea, los grandes procesos de éxito a nivel internacional, como lo es Islandia. Islandia tenía en los años 90 los índices de consumo de alcohol y drogas más altos del mundo, hoy día tiene los más bajos, y los enfrentó a través del deporte, la ciencia y la cultura. Sin ir más lejos, hace 4 años, ¿cierto? Estaban en cuartos de final de un mundial, nosotros estábamos mirándolo por televisión, ellos estaban en cuartos de final de un mundial, porque decidieron que si los niños y niñas tenían ganas de jugar fútbol, el Estado tenía que ponerse con recursos para el fútbol. Si querían pintar, recursos para pintar. Si querían tocar flauta, recursos para tocar flauta. El punto es, si queremos que el niño o niña le diga que no al narcotraficante cuando le ofrece un par de zapatillas, un celular, tiene que haber una razón para decir que no. Y hoy día no les estamos dando una razón para decir que no. No tienen nada que perder diciéndole que sí al narco. ¿Por qué? Tenemos familias, ¿cierto?, que no tienen la suerte de tener papás que están como mamás en el colegio, o sea, que no están en la casa cuando ellos vuelven del colegio, que no tienen tiempo porque hay que estar trabajando, porque hay que salir la familia adelante. Familias que, bueno, por A, B, C motivos están descompuestas, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacerle frente de distintos métodos, entregando herramientas para la familia, herramientas para los apoderados, herramientas para el colegio, para los docentes, darle un sueño a los niños y que todos los niños tengan el derecho a soñar, con lo que sea, pero que tengan derecho a soñar. A mí en lo particular, yo no podía hacer ningún deporte, pero después de la sala de clases yo me iba a taller de pintura. En el taller de pintura aprendía, claro, a pintar, pero el profesor me enseñaba de música, había más compañeros, había amistades, ¿cierto? Había algo sobre lo que relacionarse, va a ir desarrollando modelos a seguir, hay un camino, eso es lo primero. Y lo segundo, nosotros tenemos un problema con el narcotráfico hace rato y nadie lo habla. Y no es narcoterrorismo solamente, es narcoterrorismo, es narcopolítica, son narcobarrios, narcoeducación. O sea, nos tenemos un problema con el narcotráfico que no distingue sexo, no distingue clase social, no distingue barrio, no distingue absolutamente nada, y que se va a transformar en uno de los problemas más importantes de Chile si es que ya no lo es. Da lo mismo el barrio que toque, la droga está siendo un problema central. ¿Cómo enfrentarlo? Yo lo decía, por un lado, lo que hablábamos en materia de educación, ¿cierto? Tenemos que abrir la cancha en eso, no quedarnos en lo tradicional, atrevernos a mezclar, ¿cierto? A cultivar, y por otro lado, transformar los barrios. Hoy día tenemos barrios que tienen basurales en la mitad. ¿Cuál es la probabilidad de que ese basural no se transforme en un centro de violencia, en un centro de venta? Escaso. Pero sí tenemos los recursos para poder transformar ese basural en un parque, para poder transformarlo en una plaza, en una cancha, en lo que sea. Tenemos municipalidades que tienen recursos
de locos, como en Las Condes, y municipalidades como Cholchol, que tienen recursos como si fueran un país, como si estuviésemos en un país africano de los más pobres del mundo. Entonces que hay que cuestionarse cómo estamos, ¿cierto?, transformando los espacios públicos. Eso son dos cosas. Si queremos que la familia vuelva a la calle, bueno, entonces tenemos que favorecer que esté el espacio para que puedan hacerlo. Y respecto de las libertades, nosotros tenemos un alza en el consumo de casi todas las drogas. Va en alza el consumo de marihuana, va en alza el consumo de alcohol, el de cocaína en alza pero medio parejito, ¿cierto? Tranquilizantes no recetados también en el alza pero parejito. Hay una sola droga que ha demostrado ir a la baja. Esa droga es el tabaco. Y es porque es la única droga en torno a la cual tenemos una política pública desarrollada. Si queremos nosotros hacerle frente al consumo de drogas, tenemos que tener políticas públicas en torno al consumo de drogas. Tenemos que tener prevención en torno al consumo de drogas. Tenemos que tener prevención también en torno al narcotraficante. A mí me tocó estudiar un poco este tema, sobre todo cuando estaban redactando el programa del programa gobierno de Ignacio Briones. Nosotros en Chile no tenemos un sistema para seguir el dinero. Hoy día perfectamente puede ir un narcotraficante, comprar un auto de 20, 30 millones, 40, 50 millones en efectivo y no tenemos cómo seguir el dinero. ¿De dónde provino ese dinero? Pueden comprar oro. ¿De dónde vino el dinero para comprar oro? Si no tenemos ese nivel de inteligencia básica, hacerle frente al narcotraficante, encontrarlo, perseguirlo, va a ser muy difícil. Si me pregunté a mí cómo hacerle frente, 1, el tema de la educación, lo hablábamos. 2, la transformación de los barrios. 3, seguir el dinero. Yo creo que son las 3 medidas en las que tenemos que empezar a atacar desde ya. Legalización de la marihuana o no, habría que estudiarlo. Yo siempre lo digo, que voy a estar abierto a que así sea, que se legalice siempre y cuando me confirmen que vamos a tener un sistema de fiscalización muchísimo mejor que el que tenemos hoy día en alcohol y tabaco. Hoy día yo veo en el supermercado, el fin de semana uno va al supermercado, niños de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años comprando copete, sin que les pidan el carnet. Entonces, si va a ser así de fácil que un niño, un menor de edad acceda a la marihuana, bueno, entonces es difícil decirle que sí. Yo estoy a favor para poder quitarle la renta a los narcos. O sea, yo no quiero que vuelvan a tener plata en sus manos, pero asegúrenme que vamos a poder hacerle frente con una política pública decente y que el Estado va a hacerse cargo del sistema de fiscalización como corresponde y no nos va a ocurrir lo que nos ocurre hoy día con el alcohol o el tabaco en los centros de venta. Tú tienes mucha claridad y también comparto 100% esta visión y te felicito porque finalmente yo pienso lo mismo. Quizás yo agregaría una cosa y me pueden tratar de ultra conservador. Yo soy súper conservador en algunas cosas y muy tradicional, así como en otras, con mucha apertura creo, por la vida que he tenido, porque he vivido en otras partes del mundo. Sin embargo, hay cosas en las que creo que son contención y son muy importantes. Claro que como tú dices, el muchacho, el joven, el niño, ¿no es cierto?, abandonado, ¿no es cierto?, que tiene papás, vulnerable, alcoholismo, que hay pobreza extrema, tú no le puedes pedir mucho. Pero lo que llama la atención es que en los sectores de buen nivel sociocultural, económico, hay mucho consumo y quizás tanto o más que en estos sectores vulnerables. Y ahí hay un factor que es importante también en la prevención, Tarek, y que yo creo que hay que fortalecer, que es el concepto de la familia. Cuando tú tienes una familia bien constituida, donde tienes un padre que da ejemplo, una madre que da ejemplo, donde finalmente estos temas se conversan, ¿no es cierto?, y hay un ejemplo de vida. Bueno, puede ser, pero es difícil que un niño caiga en estos extremos tóxicos porque no lo tienen como referente, porque tienen claridad al respecto del daño. Y eso es un tema que quizás hay que insistir mucho, ¿ah? Y uno lo ve en papás amigos, en familias amigas, en donde él no sabe nunca dónde están los muchachos, dónde están los cabros, qué día tienen, dónde se van, con quién se juntan, dónde viajan, cuál es su divertimento. Y ahí también hay un tema importante que atacar. Tarek, otras preguntas, porque se nos pasa rápido el tiempo y queremos conocerte en aquellos temas que están hoy día haciendo. Hoy día está la COP, ¿no es cierto? Y está el tema del cambio climático, crecimiento económico, cambio climático, cómo se compaginan las dos cosas. Piensa tú hoy día, la alcaldesa de Santiago, por Dios, Dios nos libre, digamos, no quiere que el metro se extienda porque va a pasar por arriba de 7, 8, 10, no sé, 15 arbolitos, cuando finalmente el aporte que hace eso es tremendo. Entonces hay confusión al respecto de los excesos con respecto a la protección del medio ambiente. Las cosas tienen que ir paralelas y uno no puede frenar el desarrollo solamente pensando en la sustentabilidad. Sin embargo, hay que tener conciencia y al respecto de eso los jóvenes tienen más claridad. ¿Qué piensas al respecto del tema de esta
compatibilización entre crecimiento económico robusto con un sistema más verde? Yo creo que mi generación está en busca de cambiar el significado de lo que es progreso, y yo creo que es algo que tenemos que atrevernos a reflexionar, encontrar los espacios justos para poder atrevernos a reflexionar qué es lo que es progreso hoy día. Yo vivo en Concón, soy oriundo de Concón, he hecho toda mi vida acá. Yo nací cerca de las dunas de Concón, tuve mi infancia, ¿cierto? Viéndola, recorriéndola, Qué era un espacio maravilloso. tremendo. Hoy día está consumido por las Por torres inmobiliarias. inmobiliario. O sea, había una depredación inmobiliaria de este santuario que a uno le da dolor, o sea, genera un dolor tremendo. ¿Sí? Y si uno esto lo mira con los ojos de hace 40 años, llega y dice, llegó el progreso a Concón. O sea, todo esto inmobiliario significa progreso, porque aquí va a llegar más gente, dimos trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo pueden ver así, como si le ponemos esos ojos. Hoy día los ojos generacionales cambiaron. Yo creo que también, tú lo decías, era precioso, duele verlo, porque nuestra visión sobre lo que es progreso ha cambiado. Hoy día se hace casi imposible pensar en progreso si es que el progreso no tiene un respeto por el medio ambiente, ¿cierto? No tiene un respeto por lo que tenemos como chilenos, tanto a nivel de la flora como de fauna, del respeto a nuestro entorno. Si queremos pensar un Chile a 100 años plazo, 200 años plazo, tenemos que hacernos cargo de este problema, que es nuestro problema medioambiental, que nos ha generado un montón de merma, voluntaria e involuntaria, como ustedes quieran, pero lo cierto es que tenemos un problema. Y lo primero es ponernos de acuerdo en qué es lo que visualizamos como progreso. Y ahí vienen cosas como la que decías tú, ¿cierto? La alcaldesa que no quiere que avance el metro porque va a pasar por encima de algún parque, o va a haber que terminar con algún parque o con algún árbol que es nativo, etcétera. Yo creo que hace falta que nos cuestionemos cuál es el camino correcto, dónde está el punto medio exacto, correcto de lo que es lo que definimos como progreso, cómo podemos contribuir a un mejor desarrollo de la sociedad o una mejor calidad de vida de las personas en respeto con nuestro medio ambiente. Claro, sí, Nosotros sí, hemos avanzado es harto como importante país, buscar sí. el buen equilibrio. Sí. Nosotros hemos avanzado harto como El país. equilibrio. Dale, Sí. Miche, que... Y la crisis hídrica, al respecto de eso también, Tarek, ¿se te ocurre algo? Tú vives y has trabajado al frente del mar, digamos. Hay tanta agua que hay ahí. ¿Y esa agua no se puede aprovechar en estos momentos de crisis para tantas cosas? Si hay maneras de aprovechar, y yo creo que tiene que ver, bueno, la tecnología nos va a ir regalando cada vez más oportunidades, de eso hay que tener certeza también. La tecnología estos últimos años ha avanzado bastante, hay países en el mundo que han mejorado, ¿cierto? Han optimizado el uso de su agua y han innovado al respecto. Yo creo que el tema de la escasez hídrica también tenemos que avanzar y verlo desde una perspectiva de cómo somos capaces de optimizar los recursos hídricos que tenemos. O sea, si tenemos pocos recursos, bueno, cómo somos capaces de optimizar los recursos y no centrarnos solamente en el problema, en la escasez y preocuparnos de la escasez, sino que ocuparnos de esta escasez y empezar a ver cómo aplicamos tecnología, cómo aplicamos sistemas para poder llegar a un mejor fruto. O sea, no se trata solo y exclusivamente de que el agua se considere un bien, un derecho humano o un bien de acceso público, tiene que ver con muchas otras cosas, tiene que ver con cómo somos capaces de meterle tecnología e innovación a este proceso de optimización de los recursos hídricos. Yo creo que es algo a lo que tenemos que atrevernos y son preguntas a las que tenemos que llegar más allá del nombre, más allá del acceso, busquemos maneras de Sí. optimizar. O sea, esto se va a volver cada vez más grave y tenemos que estar preparados. Tal y como hay temas, se nos va pasando tan rápido el tiempo, nos queda poquito, yo sé que hay tanto tema, tú eres una persona con tremendas fortalezas y te sientes 100% capacitado. Sin embargo, tuviste que enfrentar el tema de una discapacidad que te limitó en algunas cosas. La discapacidad como tema, es un tema que me imagino te es cercano, sensible y tienes idea al respecto de cómo mejorar la integración a la vida en general de la discapacidad. Sí, ahí me tocaba vivir la vida con una atrofia muscular espinal tipo 3. Yo, para ser bien simple, tengo casi todos los músculos del cuerpo atrofiados en algún nivel. Yo no corro, no salto, me cuesta subir escalera. Bueno, un montón de cosas. Lo vimos en tu video que se lo recomiendo porque está tan bien hecho y también aquí expone Tarek ahí en su... Están en Instagram, ¿no? En tu Instagram y... Están en Instagram, en Facebook y en Twitter. Sí, Así vean que están el en las redes. Instagram de Tarek Yakaman Man, ahí Distrito 7 diputado, y él ahí muestra algunas cosas muy interesantes, lo que está hablando ahora en resumen, y sí. A mí es lo que me ha tocado ver. Yo, la verdad, eh,
Me subí por primera vez a una silla de ruedas a los 20 años, creo, 21 años. Yo hasta los 21 años nunca entendí el poder de una grieta en la vereda. O sea, lo poderosa que es una grieta en la vereda para detener a alguien, para hacerle la vida más difícil. Yo estaba muy acostumbrado a llegar a una vereda que si no había rampa me apoyaba donde fuese y subía, y no había problema. Pero más complejo, sí, pero no había problema. Pero hasta que uno no se sube en una silla de ruedas, ¿cierto? No se da cuenta de lo poderosa que es una grieta, lo poderoso que es que no hay una rampa, de tener que recorrer las calles, estar obligado a recorrer por la calle en vez de por la vereda. Más allá de la discapacidad, ¿cierto? Los adultos mayores, en Viña del Mar mi abuela prefiere caminar por la ciclovía en vez de por la vereda, porque la vereda está llena de grietas, se cae, la ciclovía está planita, ¿cierto? Entonces nosotros hemos construido ciudades que discriminan, ciudades que impiden que algunos accedan a algunas cosas. Yo aquí en Viña no puedo acceder a transporte público, o sea, micro yo no puedo. Tiene 3 escalones, imposible. Yo envidio el Transantiago en eso. El Transantiago tiene rampa, aquí no. A mí es lo que más me toca en materia de discapacidad es la accesibilidad. Los discapacitados somos más o menos un 13-14% de la población chilena, y es un 13-14% que no puede acceder a la ciudad igual que todos, igual que todas, ¿cierto? Tú me preguntáis a mí cómo queremos avanzar en esto. Uno, ojalá hacer el esfuerzo e impulsar un proceso de transformación del transporte para que sea un transporte inclusivo. Y dos, que la ley de accesibilidad universal que garantiza que los espacios sean accesibles, tanto lo decíamos, ¿cierto?, accesibilidad universal de infraestructura, también para las personas que tienen problemas de discapacidad visual o intelectual puedan hacer uso, estar presentes o hacer uso de los medios de comunicación, de la señalética, etcétera. Que el sistema de multas, que el sistema de fiscalización sea el correcto, o sea, y funcione, sin ir más lejos. Yo quiero trabajar en el Congreso, algunas comisiones me toquen en el Congreso de Santiago, en el ex Congreso, ¿cierto? El ex Congreso, la entrada de diputados y la entrada de senadores tienen escalera. Si es que yo quiero entrar al ex Congreso, tengo que ir a darme una vuelta tremenda por el patio para poder entrar. O sea, desde la base, desde el corazón de nuestra institucionalidad, ¿cierto?, tenemos edificios que discriminan. Entonces, si ustedes me preguntan a mí cuál es la pelea que quiero dar en materia de discapacidad, es esa, accesibilidad universal. A mí un amigo que actualmente es parlamentario me dijo, Tarek, si tú querés pasarlo bien en esta vida de diputado, en la vida de Congreso, céntrate en una pelea. A mí yo elegí infancia y elegí esto de accesibilidad universal. Creo que son las cosas en las que quiero avanzar. Obviamente uno va a trabajar en más cosas, pero esto quiero transformarlo en una especie de obsesión. Y Tarek, y este joven diputado con pasión y con ganas de ser parlamentario a sus 27 años, ¿cómo es tu vida todos los días, tu vida privada, compartir con tu amigo, tu pareja, tu hermano? ¿Tenías una vida entretenida aparte del trabajo y esto que te tiene completamente cooptado en este último tiempo? ¿Cómo es el ser humano que te Bueno, gusta, qué hobby tenís? ¿Sí? ahora que estamos en campaña, la verdad es mi día es 24/7 campaña. Yo me estoy levantando todos los días a las 6 de la mañana para estar en el primer semáforo a las 7:30. Después me voy a kinesiología, yo tengo que hacerme terapia todos los días, así que voy a kinesiología después del primer semáforo. Luego nos vamos a alguna feria, hacemos feria durante 1 o 2 horas, almorzamos, nos vamos en la tardecita a algún lugar de tránsito, calle Valparaíso, afuera del mall, etcétera, y volvemos al semáforo en la tarde. Si es que nos invitan a juntas de vecinos, debates, radio, etcétera, lo hacemos entre medio, calzar, pero ese es nuestro día a día, hoy día lo tengo agotado, y mi familia Hasta está calle, hasta abocada, calle. mi familia está abocada a la campaña. Mi mamá hoy día en la mañana estaba conmigo en el semáforo, después se fue a colgar carteles, el Diego, mi hermano, ahora estaba recogiendo las palomas que nos han roto en distintos puntos, preocupándose de eso, mi papá haciendo campaña todo el día. Entonces tengo una familia abocada a esto. Mi pareja la sufre a la distancia, nos hemos podido ver poquito, pero cuando estamos en una vida usual, en una vida natural, en el curso sin campaña, me gusta muchísimo la vida social. No soy de grandes lujos, el lujo que me doy es salir a comer con mis amigos, estar con ellos, tratar de ver a la mayor cantidad de gente posible. Antes del COVID era más accesible poder hacer todo eso, hoy día es más difícil, pero a mí eso es lo que más me gusta. Muy dedicado en la materia social. Yo te decía, partimos de este voluntariado para prevenir el consumo de drogas en menores a través del deporte, la ciencia, la cultura, y eso es algo a lo que yo estoy feliz de dedicarle mis sábados, mis domingos. Sin ir más lejos, los del voluntariado se van este viernes, sábado, domingo a los Andes, ¿cierto?, a trabajar con los niños y niñas. Me encantaría ir para allá. Estoy corto de piernas esta vez, pero me encantaría estar ahí. Y mi hobby, yo aquí me caigo un poco. Yo tengo un hobby que es súper
sano, que es el dibujar, me encanta dibujar, pero tengo otro que ya se transforma en una obsesión, que es jugar PlayStation. Me encanta jugar fútbol por PlayStation, así, pero bárbaro, rudo para la cuestión, pero es lo único que Tarek, aquí, me limpia la mente. Tarek, aquí en esta entrevista te has ganado muchos fans, ¿ah? Desde mi señora para abajo, ¿ah? Un amor, un 7. La verdad que nos quedan poquitos minutos para cumplir la hora, porque si no vamos a cansar a quienes se han conectado. No sé, algo que quieras decir para cerrar esto y alguna cosa que nos quedó pendiente, que quieras comunicar en esta campaña en la que estás por el distrito, diputado del Distrito 7. Yo disponible, porque vamos atentos aquí a que tú nos dinos qué te gustaría, qué tema para cerrar ahí en un comentario, Tarek. El próximo congreso para mí es el congreso más importante de los últimos 30 años. Va a definir los próximos 30. Estamos en paralelo con un proceso constituyente que está queriendo constantemente demostrarnos que puede hacerlo, ¿cierto? Y que pierde nuestra confianza, se la gana, se la pierde, se la gana, etc. El próximo congreso puede ser el congreso del nuevo orden o el nuevo desorden. Y depende mucho de las personas que vayamos a elegir este 21 de noviembre. Si es que hay un mensaje que me gustaría dejar, es que si salen los mismos de siempre es porque votan los mismos de siempre. Nosotros tenemos un llamado en esta oportunidad a ir a buscar, a salir, a no regalar nunca más la cancha. Y desde las ideas de la libertad, valientemente dejar de defender, que siempre uno busca a alguien que quiera defender nuestras ideas. Esta vez ya no se trata de defender nuestras ideas, de decirle que no, de estar bloqueando, ¿cierto?, el avance de la izquierda. Nosotros tenemos que elegir a las personas que van a salir a proponer. Va a iniciarse con este Congreso un proceso que al menos va a ser de 30 años de vida política. Y para poder enfrentarlo tenemos que tener a los mejores al frente. Y hay un video, ¿cierto? Un video que nos hizo en la campaña la Evelyn Matei, que la Evelyn llega y dice: no sirve de nada sacar 50, 60, 70 diputados si es que no vamos a elegir a los liderazgos que van a conducir a esos 60, 70 diputados. No sirve de nada tener 60 diputados si es que vamos a tenerlos como los tuvimos en esta última pasada, que sucumbieron ante la presión pública, que se perdieron ante el Twitter, se perdieron ante el Facebook. Esta es la oportunidad de elegir personas que quieran proponer, que salgan a proponer ideas nuevas en torno a lo que hemos creído siempre, ¿cierto? La libertad del emprendedor, la libertad de la familia, la libertad de las personas, de construir un Chile que es capaz de impulsar sueños, que es un Chile en el cual uno pisa firme porque sabe que el día de mañana va a poder seguir haciendo lo que más le gusta, va a poder seguir haciendo o seguir emprendiendo en lo que más le gusta. La confianza, la estabilidad, el progreso dependen de lo que hagamos este 21 de noviembre. Y el llamado es clarísimo. No volvamos a elegir una clase política que es tibia en lo que piensa y que se va a caer cuando venga la crítica. Elijamos a las personas que están pensando en proyectos de Estado y no de gobierno, proyectos a 30 años y no en 4 años. Yo no tengo la posibilidad de decir honestamente, no tengo la posibilidad de decir honestamente que yo nunca pensé que iba a ser político, que yo nunca quise ser político, porque lo cierto es que yo desde los 16 años que quiero dedicarme a la política. Y quiero dedicarme por una sencilla razón. Yo partí en los voluntariados, he hecho vida voluntarios toda mi vida, y uno estando en un voluntariado se da cuenta que uno puede ayudar 1, 2, 3, 4, 1000, 2000 personas. Igual te van a faltar otras 2000, igual te van a faltar otros 3 millones de personas, 4 millones de personas. Y si uno quiere llegar a ello, tiene que el Estado ponerse a trabajar en conjunto con el privado. Yo veo que hay mucha fundación privada que lo hace increíble y que nos falta la manito del Estado para poder impulsar a las organizaciones de la sociedad civil, y ahí está la gran respuesta. La aprobación del Congreso por el suelo, la del gobierno por el suelo, pero la de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, de las fundaciones, alta, porque ven que tienen resultados. Entonces, ¿qué le corresponde a la clase política? Apoyar a la sociedad civil. Ese es el camino al cual queremos seguir, ese es el llamado que esperamos para los siguientes años, y escoger una clase política que se haga cargo de los problemas de Chile, no desde la inestabilidad, no desde el refundacionismo, sino desde el sentido común, desde la estabilidad, desde la confianza. Tarek, nos encantó tu participación en este live de Unidos por Chile. Esto va a quedar en la plataforma. Estamos llenos de actividad en Chile hoy día, la gente está cansada, pero esto se repite y lo va viendo mucha más gente. Aquí tengo un montón de comentarios. Griselda, por ejemplo, Castro, una auditora nuestra en Conectado y también sigue Unidos por Chile, te felicita, buena entrevista, buenos planteamientos, muy clarito, preparado, pensante.
muy buen invitado, dice, espero que sea diputado. Mira, mi hijo, Joel, que está en Francia, buena entrevista, claro, preparado, pensante, con sentido común. La Viola Azar, bueno, yo estoy gratamente sorprendido y no te lo digo de verdad y te lo he repetido mucho, pero es que me encantó conocerte, escucharte. Yo creo que a todos los que te escucharon les encantó también. Eres muy potente y eres muy empático y además estás muy bien aspectado, Tarek. Yo te deseo la mejor de la suerte. Vamos a hacer campaña por ti, me parece. Y bueno, a todos los que están conectados a Unidos por Chile, gracias. Y por estar acá, Tarek, gracias de nuevo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Está mi mamá también dentro de los invitados, mencionamos mucho a mi papá, Sí, pero mi mamá, brigadista número uno, apañadora toda la a tu vida, así que madre le un mando un abrazo. saludo afectuoso y a tu padre que está también, un orgullo de tener a Tarek en donde está. Este es mérito tuyo, Tarek, pero también es mérito de tus padres, de tu familia. Otra vez el concepto de la familia como núcleo de todo. Así que hasta Exactamente. pronto, Un abrazo queridos amigos grande. de Unidos por Chile, y suerte, Tarek. Estamos en contacto, ¿ah? Cuídense mucho, Chao. un abrazo grande.